Gloria a Dios. Un saludo muy especial a todos los líderes de segadores. Es increíble que no podamos estar juntos aquí, pero aunque estamos lejos, estamos más cerca que nunca en el nombre de Jesús, porque estamos conectados en el mismo espíritu. Todo líder, todo grupo, hay muchos grupos hechos que se están reuniendo para recibir la palabra en este momento. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les recomiendo a todos los que están asistiendo a sus servicios virtualmente que no lo hagan desde la cama. Levántense, báñense, peínense y denle al Señor la honra debida a su nombre. Es importante que junto a nuestra familia, como se hizo en Egipto, comamos el cordero. La familia tenía que encerrarse en un lugar que había sido pintado por la sangre del cordero y juntos en comunión comer el cordero. Y así debe de ser en todo hogar, que tus hijos, tus hijas, que todo el mundo esté sentado en un lugar y que en el nombre de Jesús se congreguen, aunque sea de esta manera en este tiempo. Bendigo todo líder de segadores, bendigo todo ministro alrededor del globo terráqueo que está conectado a este ministerio, y te bendigo a ti que te conectas por guianza divina a esto que es la transmisión de nuestro servicio, que será por poco tiempo virtualmente en el nombre de Jesús. En Primera de Reyes, y en estos días quizás me has escuchado y me vas a escuchar hablar mucho del profeta Elías, porque la Biblia dice que el espíritu de Elías vendrá antes de la segunda venida del Señor. Ese espíritu profético vendrá sobre la iglesia antes de que el Señor vuelva a esta tierra. Por lo tanto, hoy ese espíritu está ministrando y está a punto de levantarse de una manera impresionante en esta generación. Y en Primera de Reyes 18:16, mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Reyes 18:16. Dice la palabra: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, que era el rey, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías, el profeta. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Padre, en el nombre de Jesús, abre el corazón de todo aquel que esté hambriento y sediento de tu palabra, para que puedan recibir luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero hablarles a ustedes de la hora cero. Este pasaje que acabamos de leer es una crisis a nivel global. Algo similar a lo que está viviendo la tierra en este momento. Había una crisis económica, política. Una gran sequía había llegado y todo el mundo estaba perdiendo sus tierras, estaba perdiendo su ganado, estaba perdiendo su sustento. Los poderes de aquel entonces, los poderes políticos, estaban perdiendo su autoridad, porque sus ejércitos estaban desbandando y la sociedad se estaba literalmente desintegrando. Todo alrededor estaba cambiando negativamente. Y en ese momento, cuando las cosas pasan de esta manera, una de las cosas que la gente tiene es que siempre anda buscando la culpa de quién fue que trajo la crisis.
Hoy en día todo lo que ves es rumores. Y fue China, y fue Rusia, y esto fue un ataque biológico, y fue fulano, y fue mengano, y fueron los vampiros, y los murciélagos, y las sopas. La realidad es que esto es irrelevante, porque hay una realidad de por qué vienen las crisis globales, y es cuando abandonamos los mandamientos del Señor y cuando dejamos de buscar su rostro. La Biblia dice claramente: si mi pueblo se humilla y claman a mí, yo sano la tierra. Lo cual me hace darme cuenta que lo que hace falta es humillación y clamor. Si siempre andamos buscando razones humanas, y si hubiésemos hecho esto, y si hubiésemos hecho lo otro, de ninguna manera. Cuando abandonamos la búsqueda de Dios, cuando abandonamos la obediencia a Dios, cuando nos envanecemos, la mano de Jehová se desprende. Y entonces vienen las crisis, entonces viene el dolor, entonces viene el problema. En el versículo 18 dijo el profeta, y toma una generación profética el discernir, y más allá el proclamar esto. Si yo no me puedo parar aquí y decirte que todo va a estar bien, si tú no entiendes cómo eso puede estar bien, porque tú tienes parte de que cambie esta situación, porque tú tuviste parte en que esta situación viniera a nivel global. Y en el versículo 18 dice: han dejado los mandamientos de Jehová y están siguiendo a los Baales. Baal es un ídolo, un falso dios, una entidad demoníaca. El nombre Baal quiere decir dueño o señor con S pequeña, porque es un impostor. El único Señor del universo es Jehová. Ahora bien, dice que el pueblo había dejado de buscar los mandamientos de Dios y había comenzado a perseguir a los Baales. Y eso es lo que ha pasado en nuestra generación. En nuestra generación la gente ha levantado un sinnúmero de ídolos y de falsas entidades, y aún dentro de la iglesia cristiana hemos dejado de buscar a Dios como Él debe ser buscado. Hemos dejado de honrar a Dios como Él debe ser honrado. Hemos dejado nuestra devoción a un lado. Y cuando esto sucede en la humanidad, una confrontación siempre llega, porque siempre que esto sucede va a haber un choque entre la luz y las tinieblas. En el versículo 20 y versículo 21 dice que Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si tú eres de lo que subraya allí, subraya dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Si el problema no era que el pueblo de Jehová había negado a Jehová, no. El problema era que tenía un adulterio espiritual. El problema era que le servía a Dios por un lado y se servía a sí mismo y le servía al enemigo por otro lado. Había una tibieza muy fuerte. Estaban claudicando. Claudicar quiere decir rendir o ceder. Y el pueblo, cuando veía las cosas del enemigo, cedía. Cuando veía las cosas de Dios, cedía. Y así se pasaba, claudicando entre dos pensamientos. Y lo que el profeta le dijo fue: pero es que si Baal es Dios, síganle a él. Pero si Jehová es Dios, sigan a Dios. Porque usted no puede servirle a dos señores. Porque en el momento en que ama a uno, odia al otro. Y en el momento en que odia al otro, ama a uno. En Segunda de Reyes capítulo 17 y versículo 32, mira lo que dice la palabra. Y eso está hablando del pueblo de Dios. Temían a Jehová
e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Óyeme bien, porque este es un mensaje de despertamiento a la iglesia de nuestra generación. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Al mismo tiempo que temían a Jehová, honraban a los dioses paganos. Dice, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley ni los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob y puso del nombre de Israel. Now, escucha lo que te voy a decir. Eso es claudicar entre dos pensamientos. Es temer a Dios y al mismo tiempo servirle a ídolos. Eso se llama sincretismo. Se llama una unidad de varias creencias. Y es lo que estamos viviendo hoy. Supuestamente le tememos a Jehová y muchos no oran. Le tememos a Jehová y muchos están fornicando. Supuestamente le tememos a Jehová y no diezman y no ofrenda. Supuestamente le tememos a Jehová y andamos chismeando, murmurando. Somos fríos, no evangelizamos, no ayunamos, no oramos. Y así está gran parte de la iglesia cristiana. Vamos a la iglesia y nos aburrimos. Nuestras familias están alejados del Señor. A veces los hijos no quieren venir a la iglesia y los padres dicen, está bien, quédate ahí, porque uno no lo va a forzar. ¿Cómo que no? Yo en mi casa serviremos a Jehová. No tiene derecho ni siquiera a respirar en esa casa si no viene a buscar de Dios. Y sabemos ponerle presión para que hagan la tarea o para que cumplan con el coach de fútbol, pero a veces no lo traemos a la iglesia. Porque ha habido literalmente un sincretismo donde creemos que Fortnite es un Dios, donde creemos que Netflix es un Dios, donde creemos que el fútbol en televisión es un Dios, donde creemos que Uber Eats es un Dios. Hemos hecho un montón de ídolos, un montón de ídolos. Y el pueblo estaba así, y el pueblo estaba así, entre dos opiniones, entre dos señores, entre dos devociones. Los cristianos ven más televisión de lo que leen la palabra. Los cristianos chismean más y acusan más y condenan más que los que predican el evangelio. Los cristianos son más chismosos que los impíos. Es impresionante el grado de rebeldía que se ha metido en la iglesia. Tibieza espiritual, que quiere decir un poco de agua caliente y un poco de agua fría. Ni son fu ni son fa. Un padre le dijo a Jesús, mi hijo tiene un espíritu que unas veces lo echa en el fuego y otras veces lo echa en el agua. Y ese es el espíritu que ha venido a la iglesia cristiana. A veces somos fervorosos y a veces estamos fríos. Y vivimos en una bipolaridad donde un día servimos a un ídolo y otro día servimos a Jehová. Le pedimos a Dios que nos prospere y después no queremos diezmar y ofrendar. Le pedimos a Dios que nos sane y no queremos usar la vitalidad de nuestro cuerpo para predicar el evangelio. Le pedimos a Dios que nos dé casa y no podemos abrir un grupo para traer a nuestros vecinos y decirle que Cristo es Señor. Y allí estaba el pueblo. El pueblo estaba debatiéndose entre dos opiniones, tal y como las costumbres de los pueblos de donde habían salido. Y les voy a decir una cosa: es muy difícil hoy encontrar diferencia entre el impío y el cristiano. Hacen lo mismo,
hacen las mismas actividades, hacen las mismas cosas, usan su dinero igual, todo es idéntico. Una vez un hombre de Dios en la escuela, en nuestra universidad, nuestra alma mater, Christ for the Nation, nos dijo: si mañana declararan el cristianismo en contra de la ley, si los soldados tomaran control de tu ciudad, encontrarían evidencia en tu casa y en tu vida de que tú eres cristiano. Y eso nos hizo pensar, porque muchos hubieran tenido que decir: ¿qué va? Van a entrar a mi casa y ni una Biblia van a encontrar. Van a entrar a mi casa y no va a haber evidencia de que soy cristiano. La Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento. Tu vida tiene que enseñar frutos. Usted no puede ser cristiano y ser rebelde. Usted no puede ser cristiano y ser chismoso. Usted no puede ser cristiano y vivir en falta de perdón. Usted no puede ser cristiano y maldecir. Usted no puede ser cristiano y fornicar. Usted no puede decir que es de Cristo y vivir en tinieblas.